Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos una reunión, una más de las reuniones habituales del Club Político Argentino, pero esta vez con instituciones y grupos amigos. Vamos a pedir primero que todo el mundo silencie los micrófonos para poder entendernos. Ahí está, Lisandro. Y recibimos una propuesta del Grupo Constituya, junto con PEP, productores, emprendedores y pymes, y el grupo ASEA, para poder difundir y explicarnos el proyecto que han presentado de creación de 1 millón de empleos, meta ambiciosa. Así que la organización de la reunión sería Silvia Torres Carbonell, del Grupo Constituya, a quien damos la bienvenida. Entiendo que está en Mendoza, si no me equivoco. No, estoy acá en Buenos Aires. Buenos Aires. Silvia va a presentar los lineamientos del proyecto en unos 15 minutos más o menos, y luego Luis Rapoport reacciona, como decimos, reacciona a comentarios, aportes, puntos débiles o fuertes del proyecto, y luego se abre el debate con opiniones y preguntas de todos los participantes. Así que, si esa mecánica les parece bien, avanzamos primero con Silvia. Bienvenida y te escuchamos. Y ya está para compartir pantalla cuando quieras. Sí les interesa, pero bueno, es economía de conocimiento para crear. Algunos, sí, les pedimos que si pueden silenciar, ahí estamos. Sí, bueno, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, muchas gracias por esta invitación. Conozco a varios de ustedes, así que un placer estar acá. Bueno, como dijo Horacio, mi nombre es Silvia Torres Carbonell, tengo muchos sombreros, entre ellos, haber sido una de las fundadoras de Constituya y hoy la presidente, pero básicamente me considero una emprendedora nata de la vida, y desde ese lugar hace más de 40 años que vengo promoviendo y trabajando para la creación, recreación de nuevas empresas y de empleo a través de la creación de empresas. Soy profesora y directora del Centro de Emprendedores del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, y desde ahí, bueno, también estoy en la comisión directiva de ASEA, o sea que también participo del grupo PEP, y vengo a contarles un poquito esta iniciativa que nació desde ASEA. Pero como también represento a Constituya, tengo aquí varios miembros de esta iniciativa que nació en el 2020, en plena pandemia. Voy a hacer una especie de analogía de lo que pasaba en ese momento y de lo que hoy estamos llevando adelante con esta campaña, que se las voy a contar enseguida. Entonces, si me dejan, voy a presentar. Bueno, esto con Luis nos conocemos hace muchos años, así que se ve bien la presentación, ¿estamos bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, bueno, un placer, Luis, que hoy vos reacciones y que podamos conversar juntos. Bueno, entonces, lo primero es, a ver, un minutito, a ver si la puedo pasar. Lo primero es algunos datos de Argentina. Antes de pasarles los datos, les quiero decir el mundo en el que yo en el que vivo. Para que se den una idea, yo entre otras cosas dirijo en el Centro de Emprendedores del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, dirijo estoy cumpliendo 25 años desde ahí, y dirijo algo que se llama Naves Argentina se llama ahora, que es un programa para promover y fomentar acción emprendedora en todo el país. Les voy a contar algo. El otro viernes cerramos la inscripción de Naves, a la cual se pueden inscribir en proyectos, desde ideas de negocio hasta proyectos en marcha. ¿Y saben el récord que llegamos a tener? Casi 2.980 proyectos que representan más de 10.000 personas se anotaron en este programa para crear nuevas empresas, para desarrollar nuevas iniciativas en la Argentina. Desde lo más simple hasta la biotecnología, hasta la nanotecnología. Bueno, solo les doy este panorama. Estuve toda la semana pasada participando también de algo que se generó en Buenos Aires, que fue la Innovation Tech Week, donde tuvimos más de 60 eventos con emprendedores, fondos de inversión,
empresarios de distintos verticales. Tuvimos la experiencia en Endeavor con más de 4.000 personas. Quiero decirles que ese es todo un mundo del cual yo participo y soy parte, y es un mundo apasionante que muestra lo que es el potencial de la Argentina. Junto a eso, les paso estos pequeños datos. Seguramente Luis los tendrá mucho más finos, pero para que se den una idea, bueno, tenemos 6.400.000 asalariados registrados en la Argentina y menos de 600.000 empresas privadas con empleos formales en Argentina versus, por ejemplo, 3 millones de empresas en España con la misma población. Y a su vez, en el mundo se llegó a la cifra increíble de 300 millones de empresas registradas en el mundo. Para que se den una idea, esto implica 14 empresas cada 1.000 habitantes, en Chile hay 44, en Uruguay, puse mal ahí, creo que son 38, y en Australia 88. Tenemos 1 millón de desempleados, 1,5 millones casi de beneficiarios de planes, muchos de los asalariados, casi la mitad, están en la informalidad. Y un datito al margen que encontré el otro día, y es que, por ejemplo, en los últimos 15 años en Argentina bajó el 70% la cantidad de accidentes de trabajo laborales. Pero fíjense, subieron los juicios laborales de 3.000 a 156.000 en el año. Tengo todo el día, y quienes están en el PEP, que también veo algunos allí conectados, o con todos los que yo interactúo, pymes, emprendedores, la cantidad de casos que tenemos de empresas que han cerrado por culpa de, por ejemplo, los juicios laborales. Esto es como un panorama, ¿no? Entonces es obvio que necesitamos crear más empresas, más empleo privado genuino, más bienes y servicios, más innovación, más riqueza, y eso va a traer más prosperidad. Solo traigo a colación, y aquí mis compañeros de mis co-constituyentes contemporáneos, como nos decíamos, cuando se creó Constituya, ya en el medio de la pandemia, en el 2020, que fue realmente, uno a veces se olvida lo que vivimos, me acuerdo que pusimos esta imagen que decíamos, sabíamos que nos acercábamos cada vez más al abismo y ya se estaba generando un agobio social sin precedentes. Esto era en el 2020, mediados del 2020. Ya en ese momento, miren lo que era nuestro país, ya venía, pero la pandemia lo empeoró. Pero por el otro lado, sabíamos que había una necesidad de revertir esta tendencia. Y esta tendencia, o sea, la Argentina se perdió, y esto de nuevo, Luis va a tener muchos mejores datos que yo, se perdió el tren en sucesivas oportunidades en el último siglo. Y bueno, creemos que el próximo tren está llegando a la estación y que no es momento de perderlo. Acá quiero compartirles algo que tanto desde Constituya como de ASEA, pero sobre todo yo tengo una gran admiración por las sociedades desarrolladas del mundo en las que ven al empresario como un héroe y no como un villano. En estas sociedades, está sumamente estudiado, valoran la iniciativa individual y al emprendedor como ese alguien que toma riesgos, invierte, crea empleo, innova, genera riqueza. Es con lo que yo trabajo todos los días de mi vida y hace más de 40 años que promuevo esto, porque lo creo realmente. En esas sociedades se apoya, podríamos poner en silencio, porque me parece que hay un ruido. Si pueden silenciar los micrófonos. Bueno, en estas sociedades, fíjense, donde se apoya y se potencia el espíritu emprendedor. Y es increíble porque tener una sociedad emprendedora no es tan fácil de conseguir. Yo dirijo una investigación mundial global que se llama Global Entrepreneurship Monitor. Perdón, ¿podrían poner los micrófonos en silencio? No sé, porque se está escuchando, no Silvia, sé si los demás lo escuchan. Vamos a hacer esto, Silvia. Silencio a todos y vos abrí, porque si no, te silencio a vos también. A ver ahora. Dale. Bueno, gracias, Horacio. Entonces, lo que quiero decir, en estas sociedades, la Argentina, yo estudio a través de una investigación mundial que se llama Global Entrepreneurship Monitor, de la cual yo represento a la Argentina. La Argentina es uno de los países con más actitud emprendedora en sus ciudadanos.
no es fácil encontrar esto en muchas sociedades. Pero en esas sociedades en las que se valora el espíritu emprendedor, que es el germen de la actividad empresaria, los ciudadanos y los gobernantes creen realmente en la libertad de las personas, que empieza por la libertad para nacer, crecer, educarse, pensar y crear y hacer crecer empresas. Y esto no es menor lo que les estoy diciendo, porque este es un tema central que ha sido, digamos, en muchas situaciones nos ha llevado a que hoy la Argentina, y en los últimos 20 años, casi no ha crecido la cantidad neta de empresas. Y aquí quiero señalar algo muy importante de quien yo admiro muchísimo, y me imagino que ustedes también, y nosotros desde Constituya, por supuesto, que es el padre de nuestra Constitución, que es Juan Bautista Alberdi, que él dice claramente que el buen empresario es un héroe. Miren, cuando Juan Bautista Alberdi vio se estaban creando las nuevas repúblicas sudamericanas, él decía que en estas nuevas repúblicas era necesario o iban a crecer si pasaban a admirar al empresario y no solo al militar o al sacerdote, que eran los que tenían por ahí los militares las estatuas en esas épocas, o al buen militar, sino al empresario, que era justamente el que creaba estas nuevas organizaciones que son digamos, que son realmente el germen de la prosperidad de un país. Y entonces él decía claramente, ahora, ¿cuáles son las características de ese buen empresario desde el punto de vista social? Y señalaba estas, ¿no? Primero, actuar con independencia de la injerencia política y burocrática, no participar en entramados corruptos, y el empresario se tiene que, el tema de la ética es un tema fundamental, desenvolverse en un marco competitivo y bueno, y pensar que sus ganancias individuales en última instancia debían estar asociadas o alineadas a las ganancias de la sociedad. Quiero decir esto porque esto es un poco lo que nos ha siempre, o por lo menos a mí me ha guiado desde que empecé a trabajar en todo esto. De hecho, yo siempre recuerdo el discurso del Papa Juan Pablo II cuando vino a la Argentina. Yo era joven, recién me recibía. Yo no sé si alguno de ustedes participó en un gran evento que hizo en el Luna Park, en el que le habló a los empresarios. Y a mí ese fue el día que a mí me despertó esta pasión por promover la actividad empresaria ética, socialmente responsable, ambientalmente responsable, humanamente responsable y ciudadanamente responsable. Dicho todo esto, les cuento que yo estoy formando parte de ASEA. ASEA es una asociación civil, la Asociación de Emprendedores de Argentina, que se creó hace 10 años. Yo fui también parte de esa fundación y ya veníamos trabajando desde el año 2023, ya desde mucho antes, pero promoviendo lo que se llamó una campaña Más Empresas, que hablaba de todos estos puntos que nos parecían absolutamente necesarios para desarrollar más y mejores empresas en la Argentina. Pero cuando ahora voy a presentarles específicamente la campaña del Millón por el Millón, ¿qué pasó? Cuando el presidente Milei llama al Pacto de Mayo, entre unos muy poquitos se nos ocurrió decir, bueno, la situación de la Argentina es muy difícil, pero ¿qué pasa si llamamos a un compromiso del sector privado? Ese compromiso del sector privado era decir, ¿qué pasa si nos comprometemos en los próximos 4 años, por un lado a crear más empresas, por eso le pusimos 1 millón, hoy hay 600.000, bueno, a crear más empresas, y a su vez si cada una tomara un empleado, en los próximos 4 años llegaríamos al millón de empleos, pero siempre que la política se comprometiera a tomar las políticas necesarias, muchas de esas están en la ley bases y en el DNU, que permitan esto. Esto es lo que de alguna manera decidimos pedirle a la política. Básicamente, una moneda fuerte, o sea, una moneda estable, en donde se pueda proyectar, invertir a largo plazo, acceder a créditos con una inflación que no supere el 1, el 2% mensual. Lo segundo, una reforma laboral moderna. Este tema es absolutamente central. Necesitamos formalizar a los empleos informales, transformar los planes sociales en empleo formal, eliminar la industria del juicio, bajar estos topes indemnizatorios abusivos que llegan a
llevan a los cierres de empresas. El otro tema es menos trámites, una simplificación del Estado. El ciudadano no puede ser el cadete. O sea, cuando yo entre otras cosas también fui subsecretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires en la época de la administración de Macri y después de Rodríguez Larreta, y me acuerdo que me vinieron a ver del gobierno de Estonia, no sé si conocen lo del gobierno de Estonia, que se lo llama ya no es el Estado digital, es el Estado invisible, donde el ciudadano solamente una vez inscribe sus datos y después no tiene que estar, se genera todo algo que hoy se llama X-Road, que se está empezando a aplicarse en Argentina, que es justamente para lograr una simplificación y una digitalización de todo lo que son los trámites, ¿no? Y por supuesto reducir y simplificar la presión impositiva, y muy importante reactivar, lo de la ley de sociedades por acciones simplificadas, que cuando en su momento en la administración del gobierno de Macri, desde ASEA promovimos, se logró, y después el gobierno de la administración anterior lo canceló, solamente quedó en la provincia de Córdoba, y bueno, por suerte ahora el gobierno de Milei acaba de volver a autorizar la creación de la ley de sociedades por acciones simplificadas, que permite una rapidez y una simplificación del trámite para la creación de empresas. El cuarto punto es la desregulación económica y la defensa de la competencia, o sea, mejorar la competitividad, por supuesto, y también estamos apoyando el régimen de las grandes inversiones del RIGI, porque creemos que es clave que el sector privado, extranjero y nacional, trabaje e invierta para mejorar toda esta infraestructura que necesitamos, por supuesto, para además también emprender y crear nuevas empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Lanzamos esta campaña, que para que sepan, lo hicimos con absolutamente a pulmón, porque fuimos 3, 4 con no más de 700.000 pesos, la empezamos a lanzar en las redes, y bueno, y se empezaron a sumar, empezamos a sumar organizaciones, empezamos a sumar empresas, desde las más chiquitas hasta las más grandes, y solamente les pedíamos que se anoten, y hoy les voy a mostrar cómo fue. En 20 días se anotaron casi 3.500 empresas, desde el kiosco de Mercedes, digo Mercedes porque es una señora que nos escribió y dijo: yo, si me sacan estas piedras que tengo en la mochila, voy a tomar 2 empleados para mi kiosco. Y se sumó también Globant, IRSA, Mercado Libre. Pero en el interín se sumaron un montón de empresas, que lo que estamos pidiendo es solamente tener un país normal. Todo esto está en gran parte, en la ley Bases, que por ahí no es todo lo que hubiéramos esperado, pero es clave que esto se apruebe y destrabe todas estas cargas que hoy tenemos absolutamente innecesarias. Les voy a mostrar acá, 2 minutitos, voy a entrar a la página para que la vean. No sé si la están viendo, ahí están, se van anotando, ya casi hay, bueno, esto falta actualización porque lo actualizamos cada 10 días, pero para que vean, hoy ya hay más de 3.500 y se comprometieron a crear casi 22.000 empleos. Acá está lo que les dije, es muy fácil, se adhieren como empresa, como organización o como emprendedor. Ahí están los 5 puntos que les decimos, y fíjense, acá están todas las empresas que están anotadas, desde las más chiquititas hasta las más grandes. Cualquiera que quiera verlas, están acá todas, se ponen están las pymes, están empresas medianas, están empresas grandes, están monotributistas. Bueno, todos estos es para que vean, esperen que cierro esto. A ver, un minutito, ¿cómo lo cierro? Esperen que voy para atrás. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, perdón, y sigo acá. Estoy acá. Disculpen, pero bueno, solamente quería mostrarles la campaña y finalmente, para decirles una cosita más, cómo se entra esta campaña, 1 millón por 1 millón. Y lo que les queríamos contar, tuve la oportunidad de ir a presentar esto al Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales. La semana pasada fui a la Comisión de Pymes de Diputados,
y realmente no, es como que, ustedes me lo van a entender, es como que no, creen que lo que los emprendedores y las pymes necesitan son subsidios, apoyos, tasas preferenciales, y es exactamente lo que no necesitamos. Lo que necesitamos es que nos saquen las trabas. Y ahí, bueno, podemos volver a las fuentes, ¿no? Ahí hay varias expresiones del gran Alberdi que me parece que son claves en un momento como el que estamos viviendo. Y por supuesto, a mí me mueve mucho Ayn Rand, que seguramente todos la conocerán, pero que cuando la leemos esta frase en detalle con la Argentina que vivimos, como yo dije, la Argentina no puede estar condenada, ¿no? Pero mírenla en detalle. Cuando te das cuenta que para producir necesitas autorización de quien no produce nada. Cuando comprobás que el dinero es para quien negocia no conviene, sino con favores. Cuando te das cuenta que muchos son ricos por sobornos e influencias más que por trabajo y que las leyes no nos protegen de ellos, sino que los protegen a ellos. Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en autosacrificio, me encanta esta frase, entonces podríamos decir que la sociedad está condenada. Bueno, yo creo que la sociedad argentina no está condenada y por eso hacemos todo lo que hacemos. Ahora, como dice Einstein, no podemos solucionar los problemas con la misma mente que los creamos. O sea, hay que cambiar. No se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Bueno, esto era un poquito para contarles. Los que están interesados, www.1millón por 1millón, eso estaba acá. Ahí la pueden entrar y pueden difundirla. Y cada vez más se van sumando personas. Y cuando yo la presenté, como les decía, a los senadores y a los diputados, sobre todo a los de la oposición, no entendían que les estaba hablando de que se podían crear 1 millón de empleos, por ejemplo, para sus provincias o para... Bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Escuchamos ahora a Luis Rapoport. ¿Dónde está Luis? Adelante. Abrí el micrófono. Se fue. Luis fue a tomar empleados, me parece, y vuelve. Ahí está. Abrí el micrófono. Ahí está. Algo pasó con internet. Espero que ande, porque decía que medio flojo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es un honor compartir con Silvia esta conversación. Me acuerdo que cuando, bueno, ya de mentas sabía mucho de ella, pero la primera vez que tuve contacto personal fue cuando armé el polo informático de Jujuy. Me acuerdo. Un grupo de chicos de Jujuy que habían armado una empresa. Yo quería ver qué pasaba si los confrontaba con el jurado del Naves. La pasaron bastante bien, pero no muy bien. No hubiesen ganado Naves, pero para informarle a Silvia, hoy día esos chicos son una empresa de unas 40 personas que exportan software a todas partes del mundo. Buenísimo. O sea, tan mal esa experiencia en Naves. Así que, nuevamente, muchas gracias y es un honor. Yo podría, digamos, agregar a lo que dice Silvia la siguiente idea. Los puntos que refiere Silvia son lo que en la literatura y en todo el mundo se conocen como las políticas pasivas de desarrollo. O sea, aquellas que tienen que ver con sacarle el pie de encima a los empresarios. Pero todos los países exitosos del mundo, además de tener políticas pasivas, tienen políticas activas de desarrollo. Es decir, aquellas políticas que
generan más y mejores empresas, más y mejores personas educadas y en condiciones de emprender o de convertirse en trabajadores eficaces, y esas políticas de desarrollo fueron cambiando con el tiempo. O sea, en la década del 50, del 60, el tiempo de la sustitución de importaciones, mango más, mango menos, lo que hicimos nosotros lo hicieron los coreanos, lo hicieron los japoneses, lo hicieron los taiwaneses y un montón de países, con un matiz posiblemente que no es menor, y es que aquellos países sobre todo se centraron en la mano de obra barata, y de hacer cosas con mano de obra barata fueron creciendo en sus capacidades hasta llegar a lo que hoy día podríamos definir la sustitución difícil, que se convirtió en una exportación. Hubo además una decisión de reconversión industrial a medida que se abrían las economías. El país más interesante que yo personalmente me dediqué a estudiar es el caso español y particularmente el caso vasco, que armó la SPRI, la Sociedad para la Reconversión Industrial, y de lo que era una industria de alguna forma obsoleta, muy centrada en la construcción de barcos, se convirtió en una industria terriblemente diversificada, al extremo que si uno mira el mapa de Europa y el desarrollo económico a través del Producto Bruto Per Cápita, es parecido al norte de Europa y el resto de España no. El resto de España para abajo. Ahora, ¿cómo sería una política de desarrollo para la Argentina? Lo primero que hay que entender es que una política de desarrollo es una política multinivel. O sea, hay algunas cosas que son de dependencia inevitable del nivel nacional, pero el elemento crítico está en el nivel local, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Hoy día, incluso en la Argentina, aunque no haya políticas nacionales de desarrollo, se ve algunas zonas que son extraordinarias en materia de su capacidad y su desarrollo emprendedor. El caso de Córdoba, en Río Cuarto, en Villa María, que acá está Hugo de la Vedova, es un buen ejemplo al respecto. Ahora, uno diría, ¿por qué, digamos, la política argentina no puede concebir esta cosa? Y ahí hay que entender un poco qué son los políticos. Y la verdad que el oficio del político es un oficio complejo. El tipo está todo el día pensando en el poder, ya sea para alcanzar el poder, ya sea para que no se lo saque algún otro, ¿no? Entonces el tipo vive pensando en las operaciones, así lo llaman, las operaciones que hacen los demás, las operaciones que hace él, las operaciones que hace la gente de él, pero que a su vez él no confía demasiado. Para eso además tiene que conseguir dinero el tipo para poder y evitar las operaciones. Lo demás es agotador el tema. Y lamentablemente ese es su sistema de funcionamiento. Ahora, el tema del desarrollo es esencialmente un tema de incentivos. Entonces la pregunta es cómo se cambian los incentivos de esos políticos. Y acá tenemos un tema que es muy interesante. Las provincias que tienen más desarrollo, estamos hablando de Cava, estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de Santa Fe, básicamente, en alguna buena medida Mendoza, tiene una diversificación económica mayor y tiene una sociedad civil que demanda esta cuestión.
Entonces los políticos, por más que estén preocupadísimos por esa obsesión por esta cuestión, no tienen más remedio que atender a esa necesidad de desarrollo. Entonces tienen política de desarrollo. El caso cordobés es muy interesante, tiene política de desarrollo, pero además los municipios se le ganan la cosa incluso al gobierno provincial, y algunos municipios que tienen políticas de desarrollo bastante más evolucionadas que la del mismo gobierno provincial, que no es mala. Entonces, ¿cómo se piensa esta cuestión? La primera cosa es que ganen plata desarrollando. Y esto es una cosa nueva en el fondo, porque, qué sé yo, los sajones siempre dijeron, no hay votación, no hay representación si es que yo no aporto, no trabajo, etcétera, ¿no? Esa asociación entre la representación y mi aporte a la sociedad no está metido en la cultura argentina. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le decimos legalmente o conformamos una legislación que diga, vean caballeros, un porcentaje del incremento o todo el incremento del IVA, de las cargas sociales y de las ganancias quedan en su provincia? Los tipos se van a matar por desarrollar, armar política de desarrollo. Les digo no. ¿Y por qué no? Porque el tiempo en el cual digamos, van a hacer eso, es un tiempo mayor que su horizonte temporal. Su horizonte temporal son 2 años. Entonces hace falta una inyección en eso. Y esa inyección está recontraprobada, se hizo en todas partes del mundo y se llaman los fondos condicionados. O sea, le doy a una provincia y esa provincia tiene obligado también de darle un determinado porcentaje al municipio de fondos que únicamente se pueden usar para el desarrollo económico. Y para garantizar que se use únicamente para el desarrollo económico, el gestor de esos fondos es el Estado, las universidades y sobre todo las empresas del lugar. Y entonces tenemos una primera etapa con los fondos condicionados y luego inmediatamente pasar a, digamos, un porcentaje ¿cómo se llama?, de los impuestos. Ahora, acá hay que definir qué es el desarrollo en el siglo XXI. Y el desarrollo en el siglo XXI pasa centralmente por la ciencia, la tecnología y el desarrollo empresario asociado a la ciencia y la tecnología con una adecuada competitividad. Y eso es sustancialmente complejo. Eso pone en cuestión a nuestro CONICET, a nuestras universidades y a todo el sistema educativo. El sistema educativo también requiere un cambio del sistema de incentivos. Y es un sistema complejo. Es un sistema en donde están el gobernador, el ministro de Educación, los supervisores, los directores, los maestros, las familias y los niños. Y hay que pensar el sistema de incentivos de tal forma que abarque a toda esta gente. Y en esta cuestión, la figura clave es el director. El director equivale al que dirige una pyme. De esto no quiero hablar demasiado porque no sé. Le sugiero hablar este tema con Claudia Romero, que es una especialista justamente en liderazgo educativo. Pero después está cómo se arma el marco institucional, local y nacional, donde este triángulo sábato funciona. Un triángulo sábato que ahora
se agrega un poquito, pues tienen que estar también los fondos de capital de riesgo que hace Lisandro. Tendría que estar metido en esta cuestión. Sí. Entonces ya esto se convierte en una cosa un poquito más grande. Y tiene que funcionar con un concepto que lo tienen muy claro todos los países en el que actualmente están prosperando, que es el concepto RIS-3, Regional Innovation Strategic Smart Specialization. Y es el concepto de que a nivel local y también a nivel nacional no se trata de hacer todo, sino de hacer esencialmente aquellas cosas donde uno puede ser el número uno. Bueno. Pelear para ser el número uno con todos los elementos de la ciencia y la tecnología puestas a disposición. Esto requiere legislación y esto requiere gestión. Y acá termino con una frase que a mí me entusiasma mucho, que no me pertenece, que le pertenece a Peter Drucker. El largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no hay tiempo para hacer lo importante. Uno piensa que primero hay que estabilizar la economía, primero hay que justamente hacer las políticas pasivas, acá hay... No, hay que hacer todo junto. Hay que hacer la educación, hay que hacer la ciencia y tecnología y hay que hacer todas estas cosas que tienen que ver con el cambio de incentivos. Porque si no, no hay nada. O sea, hay que pensarlo en términos, digamos, del futuro de las decisiones presentes. Y ese es mi mensaje, y me quedo acá. Muchas gracias y bueno, un honor compartir con Silvia este tema. Muy bien, muchas gracias. Lo mismo digo. Y placer. Abrimos los comentarios y preguntas. Pedimos por favor que sean preguntas dirigidas a los expositores o comentarios breves para que más personas puedan participar y que se anoten por el chat acá del costado para seguir en orden. Bueno, si no tengo a nadie anotado por el momento, entonces voy a decir que hace unos meses fuimos con Guillermina Tiramonti, que está acá presente, yo la acompañé, ella hizo la presentación, al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, cuando se estaba debatiendo la ley Bases primera, en enero, y salimos y al rato se armó un tumulto. ¿Y por qué se armó ese tumulto? Porque estaba Rodolfo Llanos, que acá lo veo presente, y le dijo unas cuantas verdades a los legisladores que se ofendieron, se enojaron y lo echaron de la presentación, cuando él no había hecho más que decir, en el peor de los casos, su opinión sobre los temas que tenían que tratar. Así que un saludo y solidaridad a Rodolfo, que está acá presente con nosotros. Mientras alguno se anota para pedir la palabra o comentar el tema. Muy bien. Perdón, yo lo que iba a pedir si era posible escucharlo a Rodolfo 2 minutos, justamente, cuando lo vi que estaba acompañándonos. Bueno, si uno está, si él quiere, ¿cómo no? Fue usted una insinuación así espontánea, Rodolfo, espontáneamente presentate porque acá te está pidiendo que hable. ¿Cómo andan? Hola. Bien, ahí está. Adelante. Perdón que llegué, voy a ser breve porque es el momento de Silvia y está muy bien todo lo que está haciendo, incansable por todos lados. Felicitaciones por estas iniciativas, felicitaciones por lo que está haciendo con ASEA, llevar a la sociedad la cuestión de que el empresario quiere dar trabajo y trabajo de calidad y no es un explotador o que genera trabajo para crear más pobres en la Argentina, sino todo lo contrario, y me parece muy bueno. Por eso lo apoyamos con el PEP en su momento y por eso apoyamos esta conferencia sobre el tema que ustedes están haciendo. Estamos a full tratando de rosquear, presionar o el nombre que ustedes le quieran poner a los senadores nacionales. Entendemos que es fundamental
el miércoles salga la ley aprobada. Vemos un margen muy cerrado, tan parecido como a la 125 que asombra. Así que felicitarlos por lo que están haciendo y bueno, siempre tratando de empujar y dejarle el momento que es de Silvia y de toda su experiencia para responder las preguntas. Gracias. Sí, pero acá quiero aclarar que esta iniciativa que nació de ASEA, pero inmediatamente la extendimos a todas las asociaciones, o sea, fue una iniciativa, pero el PEP se sumó desde el inicio, se sumó AmSham, se sumó la CESE, se sumó la CAME, o sea, se sumaron todas las organizaciones que representan al mundo de las empresas, sobre todo pymes, emprendedores, así que quiero aclarar eso y bueno, gracias también Rodolfo por todo el apoyo. Y Sí, Luis, si me permitís, sí, Luis, era al revés justamente, era una idea como abro de hablar del PEP y por suerte, digo, se nos ocurrió Constituya y se nos ocurrió también ASEA y bueno, como sos realmente nuestra comodín y nuestra excepción, la única que trabaja, yo quiero agradecerte puntualmente, bueno, también el otro disertante, Luisito, también pertenece a Constituya. Creo que somos un grupo que estamos todos juntos en lo mismo. Lo que lamento es que estemos todos los grupos en lo mismo y no podamos a veces avanzar. No sé si por culpa de los políticos, no sé si por culpa de no salir a pelear, porque veo que realmente todos lo hemos hecho de alguna manera, de salir a pelear. Creo que estamos a veces, cuando dijiste las últimas palabras de Ayn Rand, realmente pensaba por qué nos está pasando esto y cuándo lograremos revertirlo. Creo que es un problema netamente cultural, y creo que hacia ello tenemos que ir en forma inmediata. Yo estoy viendo que este gobierno, no sé si está mirando el tema cultural, que suma después, además de una vez que tenés lo cultural, lo educativo. Así que a los dos que hablaron, simplemente, más que preguntarles, agradecerles, porque me parece que de verdad estamos dentro de una misma pecera, donde todos pensamos lo mismo, donde todos tenemos las mismas ganas, las mismas ansias que cuando empezamos con la pandemia, con Constituya, y cuando empezamos con el PEP, esa noche con 2.000 o 3.000 personas, todo enloquecido de querer sacar este país adelante con esta famosa ley que ojalá salga. Y un beso a todos. Bien, gracias Miguel. Están anotados Hernán Sugilar y luego Guillermo Molas. Adelante, Hernán, abrí el micrófono, por favor. Abrí el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, placer haber escuchado a Silvia, Luis y bueno, también ya que estábamos Rodolfo y Miguel, que bueno, Rodolfo tuve la oportunidad de conocerlo en Córdoba, soy de Córdoba, y Miguel, bueno, lo veo por primera vez así a través de medio. Bueno, a mí me sorprendió muy gratamente recién la apreciación que hizo Luis cuando hablaba de los incentivos. Y yo coincido y en mucha medida y en gran medida comparto esa apreciación cuando habla de los incentivos de la política y sobre todo los incentivos a nivel local. Y es una tarea en la que a veces trato de enfocarme. Y me gustaría por ahí, no sé, poder compartir algo más o que Luis nos cuente algo más acerca de cómo piensa ese cambio en los incentivos hacia la política. Pues yo como que lo entendí en principio como a través de un medio de presión, ¿no? O sea, cambiarle el incentivo haciendo esto que estamos haciendo con los PEP o con las otras agrupaciones, ejerciendo una presión, una presencia hacia el profesional político. Yo por ahí lo veo un poquito diferente, pero me gustaría que nos comparta por ahí un poco esa idea o la desarrolle de alguna manera. No sé si será posible. Bueno, escuchamos a Guillermo y después damos pase a la respuesta de esta pregunta. Guillermo, ahora abrí el micrófono. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, soy de Córdoba también, como Hernán. Breve lo voy a hacer. Primero agradecerles este tipo de propuestas, de actividades, y porque uno va aprendiendo, y yo como monotributista y emprendedor,
la verdad que aprendo mucho a través de ustedes, la mayoría pymes. Yo lo que les quiero pedir por ahí es un mensaje desde el PEP, desde este tipo de actividades, o desde esta misma campaña de 1.000.000 por 1.000.000, es un mensaje fundamentalmente a los monotributistas, porque los monotributistas, sobre todo en mi actividad, que yo soy productor asesor de seguros ya hace más de 30 años, no se sienten emprendedores. Y para ser emprendedor y seguir creciendo, llega un momento que el tiempo, el físico y el tiempo no alcanzan y hay que tomar empleados. Entonces, con el miedo a tomar empleados, el miedo a los juicios, nos quedamos la mayoría ahí frenados. Entonces, creo que es importante tratar de enviar un mensaje a los monotributistas que se sientan emprendedores, que se sientan posibles pymes en adelante, aunque tengan 1 o 2 empleados, pero que puedan crecer. Eso es nada más lo que quería comentar y agradecerles un fuerte abrazo a ustedes, a Silvia, a Rodo, que está ahí también, bueno, a todos los que de una manera ponen el esfuerzo mayor para toda esta movida, sobre todo allá en Buenos Aires, y nosotros del interior, cada uno como puede va acompañando, ¿no? Corto ahí. Gracias. Yo después te contesto eso si quieres, pero Luis, si quieres que conteste primero, ¿no? Ok, si quieren contesta Luis y luego está Graciela Fernanda Mejide, pidió la palabra. Así que Luis, adelante con la respuesta para el planteo de Hernán. Yo pienso que hay 2 legislaciones básicas que hace falta desarrollar. Para tu tranquilidad, yo estuve en el gobierno de Macri y una de estas legislaciones está muy, digamos, puede ser sometida a la discusión ya. La otra, más complicada, pero se puede hacer, se puede trabajar. La primera tiene que ver con el sistema de incentivos a los gobiernos provinciales. Acá es muy interesante lo que pasa. Es una digresión, ¿no? Y es que las provincias, nosotros tenemos 3 tipos de provincias, 4 tipos de provincias. Tenemos las provincias que yo mencioné, las 3 provincias que juegan al desarrollo. Tenemos los Emiratos, que son las provincias petroleras y mineras, y tenemos la provincia de Buenos Aires, que es un animal totalmente aparte. Y después tenemos todas las provincias pobres. Todas esas provincias que llamamos pobres, o que yo llamo pobres, pero son pobres también, son provincias que tienen un porcentaje de empleo público respecto al producto, respecto al total de la población, que es totalmente desmesurado, porque su lógica, la lógica del gobernador, el incentivo que tienen hoy día, es dinero que viene de arriba y votos que vienen de abajo. ¿Qué es lo mejor para hacer con el dinero que viene de arriba? Es contratar gente abajo y hacer aquella obra pública, ese note, para ganar la elección. Con los fondos condicionados eso cambia radicalmente y con esta mención que hago sobre los impuestos cambia radicalmente. Pasa a ser el incentivo de los tipos, pasa a ser juntar más plata y dedicar más dinero al desarrollo empresario. El problema es que hay un peligro serio de corrupción. Entonces el tejido institucional para armar eso es un tejido institucional que tiene determinada complejidad. Hace falta auditorías y hace falta una fuerte participación del sector privado y de las universidades. El otro gran marco legislativo que hace falta es el que cambie el sistema de incentivos del sector científico-tecnológico. Hoy día el principal incentivo que tiene el sistema científico-tecnológico es escribir papers. Papers que en el peor de los casos no lo leen nada más que 3 tipos y en el mejor de los casos lo lee
una revista con referato y lo publica y se genera una patente en Alemania, Estados Unidos o en España, o cualquier lado, con esa producción científica. Ahí hay un modelo distinto de trabajo que básicamente hay que de alguna forma inspirarse o copiarlo de Estados Unidos, de Europa. Yo lo hablaba con Hugo Mencela, que lo conoce bien Lisandro, y vos estás en una universidad en Estados Unidos y publicás un paper sin permiso, vas preso. Entonces, ¿por qué? Porque te están pagando para que, digamos, hagas la investigación. Esa investigación puesta al dominio público es perder plata para la gente. Esa es un marco legislativo de poco desarrollo. Hay que desarrollarlo más. Y la tercera cosa es crear una estructura de gestión. Una estructura de gestión que, vuelvo a insistir, tiene que ser terriblemente participativa y pública. No hay ninguna decisión ni conversación en el ámbito de la gestión local o en el ámbito de la gestión nacional de estas cosas que deba ser cerrada, tiene que ser recontra requete pública. Pero después, obviamente, hay políticas que son estrictamente nacionales, que no pasan, que no, digamos, como por ejemplo, qué sé yo, hay elementos de una política de riego que son indudablemente nacionales. La política de hidrocarburos, la política de minería también pasa por la nación, aunque digamos, al final, digamos, respeta ese concepto multinivel. El riego no es un tema menor. La Argentina tiene más o menos la posibilidad de aumentar la superficie productiva un 20 o 25%. Y eso de un 20 o 25% es cambiarle la cara al país, con mucho más empleo que el que genera la minería y los hidrocarburos juntos, ¿no? Pero bueno, ahí me estoy yendo de tema, y el tema de referencia en esas dos leyes que para mí son claves. ¿Cómo se hace para pelear esas leyes? Bueno, yo las peleé bastante estando en el gobierno, no tuve éxito, así que, bueno, algún otro tomará la posta, así que la tomen. Hay una restricción en la Argentina muy seria, y es que el desarrollo económico no se estudia. No hay ninguna universidad en la Argentina que estudie desarrollo económico integral. Hay algo más de media docena de universidades que estudian desarrollo económico local, pero integralmente, en concepto multinivel, no hay formación de economistas para el desarrollo económico. Eso es algo totalmente original. En todos los países, digamos, hay mucha gente que trabaja en los temas monetarios, fiscales, etcétera, pero mucha más gente que trabaja en los temas del desarrollo económico. En la Argentina no se estudia desarrollo económico. Lo que yo fui aprendiendo y lo que enseño en las universidades. ¿Se colgó? Se quedó, se frizó. Se congeló. Se fue Luis. Bueno. Graciela. Esperamos unos segundos a ver si vuelve. Si no, bueno, él dijo que tenía problemas de conexión. Así que bueno, Graciela, abrí el micrófono y adelante. Ah, está Luis. Luis. Sí, estoy. Ah, bueno, se congeló dejaste de emitir sonido. Ah, bueno, no sé dónde dejé. No, está bien. No, al final, al final. Adelante, Graciela, abrí el micrófono. Bueno, yo voy a hacer una pregunta desde el punto de vista de la política y sobre todo pensando en mucho de lo que dijeron obviamente los expositores, a quienes agradezco y felicito, y lo que le oigo decir a Luis hace rato, porque no es la primera vez que lo escuchamos
en sus explicaciones y en a dónde dirige sus intereses. Luisito, y voy a tomar esa, pero no por exclusividad ni dejando de lado otras porque sí, sino para tomar algunas. La provincia de Córdoba. Ahora, ¿qué relación hay, si la hay, entre que haya habido una coherencia de política en los sucesivos gobiernos con que se haya sostenido un accionar que generó una forma de tratar la economía? A mí me parece, y pido que me corrija quien crea que no o conozca que no es así, cuando empezó De la Sota a ganar en la provincia, inmediatamente tenía hecha una alianza, la hizo inmediatamente después, con el que fue el último gobernador y que fue candidato a presidente. Y se sucedían en el puesto de gobernadores. La muerte temprana de la Sota creo que impidió, porque no había más que 2 reelecciones, que eso se siguiera. Sin embargo, cuando uno mira la política de Córdoba, hay una continuación en el accionar y en la gestión, sobre todo en la gestión, ¿no? Y ambos candidatos, cuando hablaban de República Democrática, expresión que yo antes solo le había escuchado a Alfonsín, pero a lo mejor otros también lo dijeron. Pero ellos hablaban y decían, ganó una república democrática o una democracia republicana. Eso es todo. Es una pregunta para la discusión, si quieren, o para decirme, no, está chiflado. Gracias, Graciela. Bueno, Silvia y Luis, sobre este tema. Entonces, se la dejo a Luis esta respuesta. Luis, abrir el micrófono. Sí. Perdón, estáis hablando obviamente de Schiaretti, ¿no? Sí. Mira, yo creo que al final de la historia los políticos cordobeses son políticos, funcionan como políticos. Lo que pasa es que la sociedad cordobesa funciona como una sociedad. En buena medida también la mendocina, también la santafesina, de otra forma, pero también. Y esa sociedad es una sociedad que demanda. Bueno, te doy un ejemplo. Me voy a Dimra de Córdoba. Estoy en Dimra de Córdoba, los tipos estaban o venían de estar desesperados porque había habido una caída en la producción agropecuaria, perdón, la producción automotriz. Bueno, ¿qué hacemos? Y dice, vamos a fabricar equipos para la industria petrolera. Se estaba alargando Vaca Muerta. Y los tipos juntaron la plata, pusieron cada uno sus billetes, se pusieron de acuerdo el grupo de empresas y fabrican equipamiento petrolero. Y vinieron los neuquinos y le dijeron, yo quiero que fabriques acá. No tiene problema. Siguen fabricando en Córdoba, pusieron 5 tipos en Neuquén y siguen fabricando equipamiento petrolero en nivel internacional. Y eso es Córdoba, porque hay una sociedad. Y esa sociedad le pasa por encima a la lógica de la política. Y la lógica de política tiene que adaptarse a esa sociedad, porque si no, no ganan las elecciones. Es sencillo. Bien. O sea, es esa relación entre la sociedad y la política, que es una relación viciada
en los Emiratos y en las provincias pobres. En los Emiratos, porque le llueve de arriba el dinero de arriba, y en las provincias pobres, pues también le llueve el dinero de arriba. Y la mejor forma de gastarlo con empleo público. Además, fue la primera provincia que tuvo obreros que iban en auto a trabajar. ¿Se acuerdan? Buen dato. Está Claudio Oserov, que está en Neuquén. Adelante con la siguiente intervención. Abrí el micrófono, por favor, no lo veo. ¿Dónde está? Ahí lo abrí. ¿Me Ahí bien, escuchan? bien. Bueno, sigue adelante. Bueno, primero quiero agradecerles esta oportunidad, agradecer a Silvia y a Luis, principalmente, y destacar la presencia de Graciela Fernández Meijide, una de las políticas que creo que siempre ha cumplido con ese rol, que lamentablemente la mayoría de los políticos no ha cumplido en el país. Yo les voy a hablar del Emirato Neuquino, porque vivo en Neuquén. Si bien estudié en Córdoba, soy hijo de la educación pública, me recibí allí en la Nacional de la Docta, ¿sí? Y quiero decirles que mi visión es distinta a la de Luis. Por eso quiero tirarla y creo que sería bueno cambiar ideas, más que distinta, diría complementaria. Yo diría que el desarrollo provincial está muy atado al nacional, lamentablemente por las políticas que se dieron en el país en los últimos 40 años. Hoy Neuquén es una isla. Esta aparición del 2011 del petróleo, pero que se ha destacado desde el 2022 con la guerra de Ucrania y Rusia, donde realmente ha tomado relevamiento en forma increíble la explotación de hidrocarburos y los niveles de inversiones, requieren determinadas condiciones. Y yo creo que la primera condición que se requiere hoy, porque acá estamos hablando de inversiones multimillonarias en dólares, ¿sí?, es seguridad jurídica. Esto es esencial, que el país necesita darle a los inversores seguridad jurídica, porque creo que Luis lo decía, entre invertir en Argentina o en Chile, alguien hoy creo, o hace un tiempito no tenía dudas que no iba a invertir en Argentina. Hoy tendrá sus dudas, porque tampoco las tenemos todas conmigo, pero ya empezamos a ver otras dudas. Eso desde el punto de vista del mercado legal. El otro tema que es difícil hablar de las provincias y los gobernadores, porque recordemos que desde el 94 el régimen de coparticipación federal no se pudo tocar. No se modificó y está igual, pese a que debió haberse modificado. Y este es un problema no solo de los gobiernos provinciales, también es un problema del gobierno nacional. Entonces tenemos que ponerlo en la balanza. Y por último, para ser corto, yo creo que el problema del país no es solo gestión, es gestión más control. Yo soy profesor de auditoría, 39 años de profesor de auditoría en la Universidad Nacional del Comahue. Milei largó las auditorías, yo creo que de muy buena manera. Esto no se recogió. Hay órganos de control en el Estado, pero no funcionan. No funciona ni la Auditoría General de la Nación, ni la SIGEN, donde tengo a mi amigo Miguel Blanco como presidente, ni los tribunales de cuentas, ni los síndicos municipales. ¿Y por qué no funcionan? Funcionan por un hecho fundamental en auditoría. El controller, el auditor, tiene que ser independiente de quién va a ser analizado. En estos casos, excepto
en la Auditoría General de la Nación, donde también es muy raro lo que pasa, porque hoy justamente es el kirchnerismo el que maneja la Auditoría General de la Nación y deberían revisar por el atraso que existe su propia información. Yo creo que ahí, en esos puntos, tenemos que apuntar. Y otro tema central que creo, dos puntos centrales, que creo que uno nombró Luis y creo que es fundamental en el país, es la educación. La educación tiene que ser un servicio esencial. Estamos peleando en Neuquén para que así sea. Y el otro tema es el manejo del Consejo de la Magistratura, donde el Consejo de la Magistratura está manejado políticamente y eso tiene una posibilidad inmensa de destruir la justicia, porque allí se nombran y además se pueden dejar fuera del cargo a los jueces. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos que Silvia lamentablemente tiene que retirarse. Sí, los quería saludar, les agradezco mucho y bueno, da para mucho. Y solamente les quería decir que comparto todo lo de Luis de los incentivos, pero también comparto que antes de los incentivos hay que sacar las trabas. ¿Por qué te lo digo? Porque miren, hoy en la mañana estuve justamente con una empresa que está formada por 3 científicos y un CEO, un ejecutivo, que están haciendo algo increíble, ya tienen patente, es un proceso de entrenamiento de microorganismos para las plantas que va a permitir una mejora en la rentabilidad de los cultivos. Y miren lo que me dijo, no pueden vender porque en el SENASA tardan entre 1 año y 1 año y medio en hacerle una aprobación, cuando esa misma aprobación en Brasil tarda, en Paraguay, en Uruguay tarda 3 meses, en Brasil 8, pero saben que sale. Solamente eso. Tengo otro caso de otro emprendedor que tiene que certificar para exportar, está certificado, exporta helados, certifica al mundo, está certificado como la segunda empresa única certificada en el mundo para exportar helados, y acá el SENASA le pide $5.000 para certificar en trámite express, con un laboratorio que tiene 7 veces menos las condiciones que las que tiene su laboratorio y los laboratorios internacionales a donde él exporta. Quiero decir, comparto todo lo que estamos diciendo, pero hay un entramado, una telaraña, una burocracia, como dice nuestro querido Gustavo Lázari, para un camión que va desde La Puna hasta Tierra del Fuego. ¿Saben cuántas cartas de porte tiene que presentar? 17 cartas de portes diferentes. Bueno, perdonen que los dejo con esto y muchas gracias y los dejo y ojalá pronto nos volvamos a encontrar. Chau, gracias. Gracias, Silvia. Un comentario el aplauso para Silvia primero. Chau, gracias. Tengo que ir a otra presentación, por eso me tengo que ir. Seguir. Adelante, gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Con las SAS que se crearon en la época de Macri y funcionaron bien, lo que hicieron después fue algo peor que prohibirlas. Iban al pantano, uno presentaba una solicitud de creación de la SAS, se la aceptaban y después nunca más respondían. O sea, peor aún, si hubieran tenido hasta la valentía de decir no hay más SAS, bueno, hubiera sido más dar la cara por lo menos. Lo que hacían era mandarla al cajón y nunca se respondía. Así que de hecho no salió ninguna, pero de derecho seguían funcionando. Y Hernán había levantado la mano, no sé si quedó levantada de antes. Y perdón, Ernesto Gore estaba... Ahí estoy, no sé, estaba con la mano levantada, pero bueno, no quería interrumpir a la exposición y no sabía si quedaba más tiempo para la charla. Quedo a disposición cualquier cosita. Era una aclaración nada más. Quería dar una pregunta a Silvia, que lamentablemente se fue, pero si querés presentar el comentario, adelante. Abrí el micrófono. Abrí el micrófono. Bueno. ¿A quién le estás hablando? A Ernesto Gore, que pidió la palabra y... perdón. Ahí está. Quería oírla profundizar un poco más sobre la línea de exposición que llevaba, que era no tanto generar incentivos, sino más bien levantar las trabas. Me pareció enormemente interesante.
Sí. Pero bueno, quedará para otra. Pero bien, es que es correcto. Y la línea, bueno, la presentación era sobre el plan de 1 millón de empleos, luego se fue extendiendo a otros campos igualmente importantes, pero bueno, el fondo de la cuestión es esa. Si hay un poco menos de trabas y se libera la posibilidad de poner el talento argentino en funcionamiento y el emprendedurismo argentino en funcionamiento, puede ser un crecimiento realmente explosivo porque las posibilidades están, las ganas, el talento, y con que se ordene un poco la macroeconomía, baje el índice de inflación, se logra una reforma laboral más o menos razonable, de la cual en la ley base está el primer paso, bueno, y prime la sensatez, sobre todo, que a veces es lo menos frecuente, ¿no? Que haya dirigentes sensatos que simplemente tomen decisiones para facilitar las cosas y no para dificultarlas. Eso es lo que dijo Silvia y me hubiera gustado profundizar sobre eso, pero bueno, quedará para la próxima. Bueno, sigue abierto el listado. Acá, perdón, más mensajes acá. María Brown, adelante. Abrí el micrófono. Sí, estoy en eso. No, en realidad, bueno, hubiera querido hacerle un comentario a Silvia, bueno, que básicamente dos cosas, ¿no? Silvia está en ese tema desde hace muchos, muchos años, y eso me parece como algo muy, digamos, como que ha tenido una constancia respecto de este tipo de proyectos que realmente yo le saco el sombrero, porque bueno, pero el comentario que le hubiera querido hacer a ella es decir que cuando ella dice, bueno, los empresarios son héroes, a mí me parece que esa es una palabra que no sé si corresponde. Digamos, yo creo que también los médicos son héroes o los soldados son héroes, qué sé yo, es decir, como que me parece que es una actividad no solamente legítima, sino que además efectivamente implica un compromiso, etcétera, 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 pero bueno, qué sé yo. No me parece, yo durante muchos años me definí, y en un punto me sigo definiendo, pero básicamente me definí como socióloga. Hoy, con pudor, te diría, bueno, soy empresario. No, pero no, digamos, si hay algo de lo cual no me siento cerca, es de ser un héroe, ni nada parecido. Bueno, ese era un comentario, pero después le quería comentar o preguntar a Luis, específicamente, no, hoy estuve en un seminario en el DITELA sobre los 6 meses de la gestión de Milei, y habla un chico, Juan O'Farrell, sobre el plan económico de Milei, que básicamente lo definió, lo caracterizó como una redistribución de derechos. Derechos a favor del sector primario, a favor de los empleadores y a favor de las grandes inversiones. Entonces, que en realidad no es que sea desregular, sino que es crear otro tipo de derechos para ciertos actores con capacidad para hacer grandes inversiones, etc. Y a mí, digamos, me surgió una pregunta que no se la hice en ese momento, tampoco tenía la oportunidad. Es decir, ¿ese modelo es compatible con el modelo de 1 millón de empresas? ¿O realmente, porque además también me acuerdo, Luis, un comentario que vos hiciste hace ya tiempo acerca de la industria del litio, la cosa extractiva, y después como que eso no genera esto que vos decías antes del desarrollo económico, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta sería por ese lado. Si es compatible, si es incompatible, si es, bueno, eso. Gracias, María. Luis. Si no entendí mal, había 2 preguntas. Una sobre la desregulación y otra sobre lo compatible o no compatible en la industria extractiva. ¿Entendí bien? Sí, digamos, en realidad la pregunta es la segunda, lo que vos definiste como la segunda. Si hay contraposición, si hay 2 modelos de desarrollo económico que son diferentes y que uno es mejor que el otro. Porque, bueno, cuando vos hablaste, me acuerdo, de la industria del litio,
sería el caso de grandes inversores, o no, no sé, pero bueno, eso, las industrias extractivas, sí, bueno, es decir, porque uno o fomenta a los grandes inversores o fomenta a los pequeños inversores o fomenta a los dos o a ninguno de los dos. ¿Entendés? Por ese lado El problema con las grandes inversiones extractivas, porque no todas las grandes inversiones son extractivas, el problema con las grandes inversiones extractivas y la actividad extractiva es que generan riqueza, pero escaso empleo. No sería un problema demasiado serio en la medida que haya otros sectores que pueden generar empleo. Pero normalmente la enormidad de riqueza que genera la industria extractiva, minería, hidrocarburos, etcétera, genera digamos, un ingreso muy grande de dólares que se vuelven muy baratos. Entonces, buena parte del resto de las actividades económicas no pueden competir en el sistema internacional. Entonces, generan poco empleo y ponen en cuestión el empleo existente. Para resolver ese problema, países como Noruega, por ejemplo, o Chile, acá nomás, lo que hacen es comprar ese exceso de dólares con moneda local y conformar lo que serían grandes fondos país. Noruega tiene un enorme fondo país, tiene el fondo país más importante del mundo, y de esa forma evita la sobrevaluación de la moneda y el efecto sobre el empleo en Noruega. En Chile, el presupuesto chileno se calcula con lo que ellos llaman el precio sombra del cobre. O sea, toman el precio de largo plazo del cobre. Cuando ese precio en el mercado internacional es superior, igual hace el presupuesto como si fuese inferior, digamos. Y sobra plata en el presupuesto público y esa plata conforma un fondo país. Y cuando el precio del cobre baja, utilizan esa plata, digamos, como el presupuesto se hace sobre la base de ese precio de largo plazo, utilizan esa plata para sostener la actividad y el gasto público. De esa forma equilibran las cosas. Si es que existe digamos, una inversión en grandes proyectos extractivos sin esa prevención, realmente puede ser peor el remedio que el remedio que la enfermedad. Es el caso Venezuela, por ejemplo. El creador de la OPEP escribió un libro cuando se arrepintió de la industria extractiva que se llamaba El excremento del diablo. Yo les sugiero que lo lean, es muy interesante. Se llegaba al extremo, qué sé yo, de comprar hospitales enteros a Estados Unidos con la barredora de nieve incluida. Imagínense para lo que necesita la barredora de nieve los venezolanos, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los ejemplos que tiene el libro de este hombre, me tengo que acordar, el creador de la EPEP, que era un venezolano, digamos, ¿no? Bueno, gracias Luis. Mario Mariscotti, adelante. Luego abrir el micrófono, por favor. Ahí está. Uy, Mario, ¿qué tal? Desde atrás sin imagen. Bueno, adelante, Mario. Estoy en la ruta. Bueno. Que, de cualquier manera podría tener la imagen, supongo. Se escucha un poco bajo, Mario.
Dale, adelante, Mario. Lo que quería decir, primero de todo, felicitar a Silvia y a Luis. Realmente disfruto mucho escuchándolos a ellos dos cada vez que tengo la oportunidad. Me pareció muy interesante esta propuesta del millón de empleos que proponía Silvia. Y con respecto a Luis, que siempre aprecio muchísimo sus ideas, yo quisiera decir que estoy de acuerdo con lo que él dijo sobre las patentes. Es obvio, digamos, tenemos que tener un sistema que de alguna manera filtre los resultados de las investigaciones y no dejarlas pasar sin una patente por medio antes de ser publicada internacionalmente. A la vez que digo eso, también me gustaría salir por las dudas en defensa de la investigación básica. Siempre me da un poquito de miedo cuando se habla del CONICET, se habla de instituciones de ciencia y tecnología en Argentina, se tienda a hablar críticamente de la investigación básica. Es muy importante, tanto la transferencia tecnológica, el trabajo, pero no tenemos que desvalorizar, digamos, la investigación. Para el comentario final que quería hacer, es como miembro de la comunidad científica argentina, quisiera hacer una autocrítica, y lo que voy a decir es algo que lo he discutido con colegas en la Academia de Ciencias recientemente, en la Facultad de Ciencias también. Y es la siguiente: recientemente ha salido una ley, hace un par de años, digamos, que habla del piso del gobierno de elevar el gasto de investigación y desarrollo al 1% del Producto Bruto, lo cual suena fantástico. No creo que la circunstancia del país actualmente eso se pueda llevar a cabo para nada. Pero a lo que me quiero referir y a lo que estoy hablando con mis colegas es que tenemos que hacer una fuerte autocrítica, porque yo veo que la comunidad científica se alegra muchísimo cuando sale una ley de este tipo, sin el menor sentido de responsabilidad. Cuando uno saca una ley para decir que hay que aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología y no la acompaña con un plan, con metas precisas y qué es lo que uno quiere hacer con ese dinero, lo único que hace es fomentar la mediocridad. El día que llegue, sí, que va a llegar la plata y no se sabe para qué se gasta, realmente lo que pasa es que se desperdicia, digamos, en sueldos sin los debidos un poco entrecortado, Mario, pero bueno, muchas gracias. Bueno, ok. Mucho gusto. Pidió la palabra Hugo Río. Adelante. Hola, muy breve. Adelante, Hugo. ¿Qué? Estuvo muy bien, papá, eso. Hablan un poco. Ahí va Manel y me importan. Ligado a ella. Sí. Bueno. Hay problema ahí con el micrófono de Hugo. Sí. Pero Horacio, Hugo además está muteado. Sí, Hugo quería hacer un comentario a Guillermina. Sí, por eso abrí el micrófono, Hugo, cerraste. Ahí. Ahora. Igualmente, en la preparación de ese millón, tienen que incorporar a la empresa cómo preparar ese millón de nuevos empleados para que cuando entren a la empresa sean realmente productivos. Sí, hay problema de sonido, Hugo. Además, perdón, aclaro, Hugo usa un laringófono porque tiene un problema de cuerdas vocales, eso por un lado. Pero además de eso, hay interferencia o no se escucha bien. Si podés mandar escrito el mensaje para Guillermina, porque entiendo que es un comentario para Guillermina Tiramonti. Vamos a ver.
gracias Hugo. Bueno, siendo 20:31, ¿me permitís? La palabra para un saludo, si no, Ricardo, adelante. Dirigida a Luis, no lo veo a Luis. Luis, por casualidad, ¿vos estuviste leyendo la ley de bases, el régimen de incentivos a las grandes inversiones? ¿Tuviste la oportunidad, la posibilidad de leerlo? Mira, leí la versión antes de irme, pero sé que hubo algunos cambios, así que la versión actual no la conozco. En su momento, la que yo leí, me asustó un poco los límites inferiores y superiores de inversión. Los inferiores son demasiado altos. 200 millones. Y los superiores, 900 millones, son demasiado bajos. Entonces, no entiendo bien esa lógica. Que las inversiones de una mediana empresa no pueden entrar y una inversión en minería tampoco. Entonces, la verdad, eso no lo entendí. La otra cosa que me asusta es la autoridad de aplicación. Es decir, con una autoridad de aplicación, digamos, elegida por el Poder Ejecutivo y sin un control, da para cualquier cosa. En síntesis, tendría que leer la versión actual. En su momento son las tres cosas que más me preocuparon, digamos, ¿no? Te comparto algunas preocupaciones mías, ¿no? A ver si vos coincidís. La primera es que este régimen no es un régimen que va dirigido a un sector específico o a una región, ¿no? Es un régimen general, universal, o sea, no es a una región económica ni a un sector como la automotriz. La segunda es que innova en un capítulo esencial que es el régimen cambiario, del que vos hablaste recién en el caso de Noruega, ¿no? Donde el régimen cambiario da una enorme libertad a las nuevas inversiones, a las grandes inversiones, ¿no? O sea, uno de los incentivos para las grandes inversiones es el régimen cambiario que esta ley explicita, no sé si se va a modificar o no, lo ignoro, ¿no? Donde hay una escala, no me acuerdo bien ahora, pero a partir de un año del proyecto, de la iniciación del proyecto, el 20% de la divisa es de libre disponibilidad y liquidez en el exterior. A partir de ahí sube al 40% hasta el 100%, ¿no? Esto preocupa porque esto implicaría que parte de las divisas que genera el proyecto, que se supone que viene a resolver el crónico problema de balance de pago, ¿no? Esto es el supuesto que hay por detrás. Van a ser de libre disponibilidad, no van a tener que, tal cual yo lo entendí hasta ahora, esto puede ser modificado o mi impresión errada porque lo leí muy rápidamente. No necesitan ser liquidadas a través del Banco Central de la República Argentina. O sea, me llamó la atención porque no ha habido, yo no conozco, vos conocés más de esto que nosotros, ningún régimen de promoción que haya innovado en materia cambiaria, sí en tributaria, en materia aduanera, pero no en el régimen cambiario, ¿no? No sé si vos esto llegaste a verlo o no. Sí, lo vi. De alguna forma el régimen de hidrocarburos tiene bastante de eso. De hecho, los hidrocarburos en un porcentaje que se puede exportar libremente. Yo creo que de alguna forma está inspirado en eso. Digamos, vamos a poner así, si al mismo tiempo que este RIGI se hacen las modificaciones que hace referencia Silvia, sí, que son las que ponen una restricción a cualquier inversión, no me asustaría tanto el RIGI, porque cualquier empresa se vería
en condiciones de producir sin las rigideces y restricciones que habría en la Argentina. De esta forma y con una autoridad de aplicación, digamos, vamos a poner así, arbitraria, me asusta un poco que haya una cantidad de empresas que accedan al RIGI y tengan liberada de alguna forma lo esencial de lo que hace referencia Silvia, a través, por ejemplo, de la libertad de manejo de las divisas, aunque le queden un montón de otras restricciones, pero bueno, nada tiene que ver desde el punto de vista de las cuentas finales con el tema. Bueno, tendría su grupo de empresas muy favorecidas que gozarían de esa libertad, digamos así, de comercio a través de una autoridad de aplicación que, digamos, totalmente arbitraria. A mí me asusta un poco. Pero bueno, eso habría que arreglarlo, ¿no? El tema de la autoridad de aplicación. Si se arregla la autoridad de aplicación y además se mete mano en las cosas que le preocupaban a Silvia, que me parecen centrales, la cosa no sería tan grave, digamos, ¿no? Está bien. Bueno, en este país las autoridades de aplicación no suelen ser colegiadas y pasan a ser de un tipo que tiene la suma del poder público, ¿no? Es peligrosísimo eso. Vos tenés la misma impresión que tengo yo, o no sé si la compartís, que es un proyecto dirigido básicamente a las industrias extractivas, básicamente me refiero a hidrocarburos. Mira, creo que no, porque, digamos, vamos a poner así, de la docena de proyectos mineros que tiene la Argentina ya, digamos, en algún estado de desarrollo, su estudio, la prospectividad, etcétera, de las que yo vi, todas exceden los 900 millones de dólares de inversión. O sea, no entran en esta cuenta. La más importante, que está más adelantada, es la de Taca Taca, que es una inversión de unos 3.000 millones de dólares. Y después en el tema hidrocarburífero, qué sé yo, la planta para liquificación de gas, por ejemplo, que es una necesidad, es una inversión de, no sé, se habla entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Yo no sé, digamos, qué tiene que ver eso con el RIGI. No sé, la verdad que me sorprendió tanto el límite inferior como el superior, porque con 200 millones de dólares ninguna mediana empresa puede entrar al RIGI. Y eso tampoco me gusta, qué sé yo. Todas estas empresas que yo mencionaba de Córdoba, que son extraordinarias, algunas de maquinaria agrícola, que me sorprendió, porque yo le preguntaba al dueño de la empresa, le preguntaba, venía de la Feria del Nobel el tipo, le decía, ¿cómo estamos nosotros respecto a la maquinaria agrícola que viste en Hannover? Le dice, estamos número 1, le ganamos todo. ¿Pero estás exportando a Europa? Sí, estoy exportando más bien a Europa, pues las nuestras son mejores. Ahora, el tipo es una pyme con no sé, 100, 200 personas. No, digamos, no va a poder tener un proyecto de 200 millones de dólares. Bueno, te agradezco. Gracias, Luis. Estamos siendo 20 y 40. Empezamos por el plan de 1 millón de empleos, luego se amplió a otras facetas, lo cual está muy bien. Pero siendo 20 y 40, creo que abrimos los micrófonos para un saludo a Luis y cerramos la sesión. Elsa, a ver, bueno, Elsa, dale.
breve porque se nos van los expositores. Dale, Elsa, abrí el micrófono. Sí, no, yo estaba preocupada por el tema del CONICET, del cual creo que habló Luis fundamentalmente. Yo estuve hablando con unos muchachos jóvenes, investigadores del CONICET, y ellos están absolutamente imbuidos del tema de la importancia de la investigación en ciencias básicas, y que las ciencias básicas es muy difícil que existan patentes, y que en realidad tienen que ser universales y gratuitas por el tema de la gratuidad del conocimiento, que el sector privado no se debe apropiar del conocimiento. Esto lo digo porque si hay que plantear un cambio cultural, hay que, en temas de investigación y el CONICET, y va a haber que hacerlo, va a ser muy duro realmente cambiar la mentalidad de esta gente. Así es. Bueno, nada más que eso. Muy bien, gracias. Y yo te diría, por un saludo. Voy a hacer un comentario a Elsa. Te des una vuelta por Horizonte Europa, que es la política de investigación y desarrollo de la Unión Europea, y te vas a encontrar que hay un porcentaje muy grande de inversión en ciencia básica, pero un porcentaje muchísimo más grande en inversión de ciencia y tecnología, o básicamente de tecnología, donde los investigadores trabajan con las empresas para la competitividad empresaria. O sea, las dos cosas son importantes y están vinculadas, y ellos encontraron la vuelta de vincularlas, digamos, ¿no? O no vincularlas. No, yo no creo que la solución sea disminuir la investigación en ciencias básicas, al contrario, yo creo que hay que cambiar ese equilibrio y hay que aumentar mucho más la investigación en ciencias aplicadas respecto de la investigación en ciencias básicas, porque, bueno, la gente está trabajando en eso, no tiene sentido cancelarla, ¿no? De ninguna manera. Además, la ciencia aplicada, digamos, empezás con la ciencia básica y vas avanzando en la ciencia aplicada. Creo que es así. Bueno, en Europa están haciéndolo así y en Estados Unidos también, ¿no? Bueno, muy bien, amigos, muchas gracias a todos, a Luis y a Silvia ya le dijimos, así que un aplauso para Luis, muy buena presentación, y muchas gracias. En contacto con otros temas próximamente. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, chao.